A continuación nosotros vamos a ver las formas antisimétricas. Las formas antisimétricas también tienen utilidad definitivamente en la matemática, pero se presentan en algunos problemas físicos y hay ciertos espacios que están asociados con estas formas antisimétricas. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que pasa con las formas antisimétricas. En primer lugar, las formas antisimétricas. Jóvenes, aquí nos estamos refiriendo a formas bilineales antisimétricas, ¿está claro? Formas bilineales antisimétricas. No podemos hablar de formas cuadráticas antisimétricas porque por definición las formas cuadráticas son simétricas. Son aquellas que cumplen la siguiente relación. Tengo f de x, y es igual a menos f de y, x. Esto para todo valor de x que pertenece a nuestro espacio vectorial. Hay un concepto que ustedes conocen de que toda aplicación se le puede definir un núcleo. Entonces nosotros vamos a definir su núcleo. Su núcleo será el siguiente. Le voy a llamar B sub 0. Este B sub 0, que es el núcleo de esta forma f, es el conjunto de todos los vectores B que pertenecen a este espacio B, tales que f de B x es igual a 0 para todo x que pertenece a ese espacio. Jóvenes, podría haber dicho de que es f de x b igual a 0, pero dado la antisimetría, si se cumple esto, se cumple también esto, ¿está claro? Entonces no necesito referirme con respecto a los dos. Bien, entonces nosotros tenemos esta relación. Tenemos el núcleo. Lo que hacemos a continuación es lo siguiente. Tomamos el complemento. Tomamos el complemento del núcleo. Lo vamos a denotar por B sub 1. Esto significa que el espacio B en el que estamos trabajando es igual a B sub 0 sumado, suma directa, con B1. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Tal que se cumple esto y vamos a tener, lo voy a denominar de esta forma. La función f, cuando actúa sobre este B1, es decir, sobre estos vectores B1, es una forma simétrica no degenerada. No degenerada significa que no existe ningún valor, ningún vector de B1 que al aplicarle la forma f obtengamos igual a 0. Vamos a ver, en efecto, sea que tenemos un vector A que pertenece a este B1. ¿Está bien? Y
vamos a decir de que este F aplicado sobre AX, en todo caso sobre AX1, donde X1 pertenece también a B1, es igual a 0. ¿Está bien? Esto para todo X1 que pertenece a B1. Es decir, estamos viendo si es que hay algún vector que lo hace 0, pero ya de este subespacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cualquier vector y vamos a poner nosotros X que igual a X0 más X1 que pertenece a B. Aquí está evidente que X0 pertenece a B0. Este no es otra cosa que el resultado de la suma directa. Para cualquiera de estos nosotros tenemos lo siguiente. Que F de AX es igual a F de AX0 más F de AX1. Y esto es igual, por definición de X0, que es parte del núcleo, se va a cumplir de que esto es 0. ¿Está bien? No. Hemos dicho que esto es 0. Entonces, esto es igual a F de AX0 igual a menos F de X0A, porque esta es una forma antisimétrica. ¿Está bien? Una forma antisimétrica. Y esto, ahora sí, por definición de núcleo, porque estoy tomando como primero, esto es igual a 0. Significa de que este vector X debe pertenecer al núcleo. Entonces no puede, este X1 lo único que puede ser es un vector nulo. ¿Está bien? Es un vector nulo. Entonces tenemos de que el X1 no tiene ningún vector que hace 0 a esta forma. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Vamos a ver. Sea E sub 1, E sub n, una base de nuestro espacio B. Entonces nosotros vamos a poder escribir cualquier vector X va a ser igual a la sumatoria con respecto a un Y. A ver, voy a ponerlo como estamos poniendo, simplemente XY, E sub Y, y cualquier vector Y va a ser igual a un YJ, E sub J. Listo, esto es lo que nosotros tenemos. Y esto nos va a dar que F de XY va a ser igual a un F de IJ, XY, YJ, donde nosotros ya sabemos, a ver, esto voy a escribirlo también en forma matricial. Esto va a ser igual a un X transpuesta, la matriz de la forma, y Y, donde nosotros tenemos que el F y J, los elementos matriciales de esta matriz F, es la acción de esta forma sobre los vectores base E sub I y E sub J. Listo. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Esta matriz F, que es la matriz de los vectores con elementos matriciales F y J van desde 1 hasta N, ¿está bien? Es una matriz antisimétrica. Es una matriz antisimétrica.
¿Qué significa? Entonces, nosotros podemos afirmar que F transpuesta más F nos da una matriz nula, nos da el 0. ¿Está claro? ¿Eso por qué? Definición de una matriz antisimétrica. Si aquí tengo A, aquí tengo menos A, todos los demás son, ¿está bien? Y si yo tomo su transpuesta va a ser menos A y A. Por lo tanto, al momento de sumarlos, ahí tengo ceros en la diagonal, ¿no? Siempre tengo ceros en la diagonal. Al momento de sumarlos, nos da una matriz que nos da solo 0. Eso es lo que acabo de expresar acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poder afirmar lo siguiente. Se cumple que nuestra forma antisimétrica f de x, y va a ser igual, y aquí sí voy a poner la sumatoria porque es necesario, la sumatoria con respecto a todos los i y los j, pero voy a considerar que los i, todos estos son mayores o iguales a 1, pero que los i son menores que los j, está bien, menores que los j, menores iguales, y esto es menor o igual a n. Entonces nosotros aquí vamos a tener que este es f de i j, que multiplica a x i y j menos x j y i. Nosotros tenemos esta relación. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a poder expresar una forma bilineal antisimétrica. ¿Esto está entendido? Le pongo un número 1 acá. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien. Sí, esta última expresión es lo mismo que f transpuesta más f, ¿no? Simplemente está escrito en otra notación, la notación de Einstein. A ver, claro, no es exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, tiene relación. Es decir, aquí tengo la transpuesta, pero en vez de sumarlo, lo estoy restando. ¿Está claro? Bueno, realmente estoy restando esta. En vez de sumarlo, lo estoy restando. ¿Está bien? Entonces ya no es diferente 0. Esto es igual a 2 veces f. Para que no sea 2, yo voy a considerar solamente los que están en este orden. Y en ese caso solamente voy a contar una vez cada uno de ellos. Entonces, esa es la idea de esto. A ver, fíjense, voy a escribir para, digamos, n igual a 3. ¿Está bien? Tengo f de x, y va a ser igual a f de 1, 1. Todos los que son pares son iguales a 0. ¿Está claro? Todos los que son pares son, o sea, i igual a j son 0. Entonces nos queda f i j 1, 2, x1, y2 menos x2, y1 más f1, 3, x1, y3 menos x3, y1. N igual a 3, nada más estoy considerando. Después viene el f2, 0, más el f2, 3, x2, y3 menos x3, y2. Esto es la forma antisimétrica, escrito de esta manera. Voy a expandir, voy a abrir los paréntesis y vamos a tener lo siguiente: f1, 2, x1, x2 más f1, 3, x1, x3
más, aquí vamos a tener x, disculpen, menos f, el f12, x2, y1, menos f, aquí tenemos el 3, el f13, x3, y1, más, me faltó el f23, x2, y3, menos f23, x3, y2. Esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a cambiarles ahora el signo. f12, x1, x2, más f13, x1, x3, más f21, por el concepto de simetría. ¿Está claro? Esto que tenemos acá. Tengo x2, y1, más f31, x3, y1, más f23, x2, y3, más f32, x3, y2. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces tengo la forma habitual, a la cual he llegado de esta representación, que es una representación un poco más corta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, dígame. Algunos factores los cambió. No. ¿Cuáles? Por ejemplo, F12 es igual a menos F21. Acá. Pero Entonces, para que estén todos en positivo, entonces yo puedo escribirlo esto así, como la sumatoria I, J, F, I, J, X, Y, J, que es la forma habitual. Pero aquí yo no puedo ver si es que la forma es simétrica o antisimétrica. ¿Está claro? Acá sí. Acá es evidente de que la forma que estoy representando es antisimétrica. el término, el F23, ¿por qué no lo cambió? Porque es positivo. El 2 es menor que el 3. ¿Está bien? Y el que sí, cambio es para que esté el 3 mayor que el 2. ¿Está bien? Los negativos, claro. Ya, okay. Sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es, ya la habíamos visto, pero esta es la definición de nuevo de la forma antisimétrica. Y en todo caso, aquí lo importante es esta expresión a la cual hemos llegado, que nos permite evidenciar de que la forma con la que estamos trabajando es antisimétrica. ¿Está claro? Eso es algo que es sumamente importante en algunos problemas que se presentan.